Adelante, hermana. Ya. Amado Señor, estamos aquí, Señor, dependiendo solo de ti, Señor, dándote gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque nos has dejado tu palabra, Señor, para engrandecernos cada día, para fortalecernos, Señor, para salir adelante llenos de tu amor, con sabiduría y luz cada día, Señor. Gracias por nuestro pastor don Mario, que él, Señor, se prepara y tú nos lo has puesto en nuestro camino. Gracias, Señor. Dale luz, sabiduría, Señor, que solo viene de ti, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. Y así, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Señor le bendiga en esta noche. Le damos gracias, Señor, porque estamos aquí en su casa y hemos podido llegar. Y bueno, le damos las gracias por los hermanos que están aquí presentes y por los hermanos que están en el chat. Ahí tenemos a la hermana de la eterna sonrisa. Ya la vemos ahí, como siempre, en el chat, la hermana Magnolia. Y bueno, tenemos también a Beatriz, a Juanita, a María y Reinaldo, y al pastor Abreu. Y al pastor Abreu que creo que viene por el camino. Entonces, el Señor les bendiga a todos. Magnolia se sigue riendo, pero no importa. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Tiene la misma ropa de todos los martes. No se le ha ido el invierno, Magnolia. Entonces, mira Magnolia cómo se ríe. Entonces, bueno, el Señor les bendiga a todos. Vamos a leer la palabra donde nos quedamos el martes pasado, en Romanos capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 9 al 16. Amén, lo tienen todo. Dice la palabra del Señor. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias porque hemos podido llegar aquí a tu casa
y ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Señor, nosotros no tenemos ninguna sabiduría, a no ser la sabiduría que tú puedas dar a nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo y nos ayudes a sintonizarnos con tu voluntad escrita en las Escrituras para poder entender qué son las cosas que tú quieres que nosotros sepamos en esta noche. Te rogamos, Señor, que nos libres de cualquier error, de cualquier mal, y que podamos tener la sabiduría tuya para el entendimiento en comprender las Escrituras. Señor, reprende todo aquello que no esté en tu voluntad y perdónanos todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, Señor. Pues te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el martes pasado nos quedamos viendo que el apóstol Pablo empieza a poner como ejemplo a Abraham de lo que es el padre de la fe. Vimos cómo Dios llamó a Abraham y sobre Abraham declaró la fe. Que quiero decirle que Abraham fue un hombre que obedeció a Dios en todo, porque verdaderamente no es fácil que tú vivas en la capital del mundo, que podía ser en aquel momento de los Caldeos, y de buena manera se te aparezca Dios y te diga, sale a una tierra que yo te daré. Usted se imagina que cualquiera de los esposos que están aquí llegue a su casa, le diga a la mujer, empaca, recoge todos los maletines, recoge toda la ropa, recoge todo, que nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? No, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? No, me dice que vamos a Cancún o a Punta Cana, pero que tú no sabes a dónde vamos. No, pero si estamos viviendo bien, pero si estamos en un lugar civilizado, no vamos. Y así salieron esa gente por ir para allá, por fe. Entonces, habíamos visto el martes pasado cómo Dios le da una promesa a Abraham, que Abraham tiene que cambiar inclusive su nombre con 90 y tantos años, y cómo el nombre significaba que él iba a ser padre de multitudes. Y él mismo salir por la calle y que él dijera, ya yo no me llamo padre enaltecido, ahora yo me llamo padre de multitudes. ¿Cómo que tú te vas a llamar padre de multitudes si tú tienes más de, bueno, te iba a decir una cosa imaginativa, más de 200 años, tú tienes 90 y tantos años y tu mujer también es súper mayor, y arriba de eso, ustedes no tienen hijos y ella no puede tener hijos, ya ella no puede tener hijos porque es estéril, no puede tener hijos porque perdió la costumbre de las mujeres. Entonces, hermano, hubo que tener fe, porque podía ser, o pudo haber sido, el hazmerreír de todo el mundo ahí, ¿no? En este tipo lo que se está diciendo, se ha puesto un nombre, es como que ellos sacan un cartel en la frente diciendo que soy una cosa que verdaderamente soy todo lo contrario. Entonces, o se burlan de mí o dicen, este está totalmente demente, arrebatado, hay que ponerlo en una camisa de fuerza y llevarlo como un hospital psiquiátrico porque está diciendo que es una cosa que no lo es. Pero así es la fe. La fe no tiene lógica, ni la lógica tiene fe. Pero lo cierto es que él fue obediente a Dios en todas estas cosas. Y entonces habíamos terminado en la parte en que, para allá encauzarnos, ¿no? En la parte en que se usa también como ejemplo a David, de que Dios le perdonó sus pecados, y habíamos visto cuál había sido la situación de David. Entonces dice el versículo 9, es pues esta bienaventuranza, porque dice bienaventurado ¿quién? El varón a quien Dios, a quien el Señor no inculpa del pecado, y anteriormente había dicho bienaventurados aquellos cuyas transgresiones o iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, dice ahora el versículo número 9, es pues esta bienaventuranza del perdón y todo esto solamente para los de la circuncisión,
o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. Es decir, acuérdense que Pablo está aquí con dos etnias, ¿no? Con judíos y con gentiles, tratando este tema dentro de la iglesia de Roma. Cuando Pablo hace esta pregunta, los judíos, yo estoy seguramente que de una manera automática decían, no, esta bienaventuranza es simplemente para los que están en la circuncisión. Porque el que es incircunciso está mal delante de Dios. Está como arrastrando un pecado, está como debiendo algo, está como una ofrenda. Entonces, cuando Pablo hace esta pregunta a la iglesia, la bienaventuranza del perdón, entonces, ¿es simplemente para los que están en la circuncisión? ¿Para ustedes los judíos? ¿O para los que no están en la circuncisión? Porque a Abraham le fue contado, ¿qué? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, a pesar de lo que pudieran pensar los judíos, Pablo ahora responde, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, hermanos, cuando Dios llama a Abraham y cuando Dios le da a la promesa a Abraham era incircunciso. Es decir, Abraham no se había circuncidado. Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí es que Abraham ha recibido una promesa siendo incircunciso, siendo para lo que los judíos es pecado o rechazan. Entonces, dice, y recibió la circuncisión como señal. Miren lo que es la circuncisión, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, cuando estaba incircunciso, y ahora vamos a ver ese texto, Dios le da la señal. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora le está diciendo a los judíos, ustedes pueden estar todos los circuncidados que ustedes quieran, pero el pacto que Dios hizo con ustedes, con Abraham, perdón, también los abarcaba a ustedes. Y era un pacto de fe. En otras palabras, y lo vamos a ver más adelante, de nada les vale la circuncisión. Sencillamente, lo que les vale y lo que les puede acercar a Dios o hacer salvo o los ha hecho salvo es la fe en el Señor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 17. Y algún hermano que lea los versículos del 9 al 11. Del 9 al 11. Génesis 17, del 9 al 11. Jennifer. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Será por señal. Es decir, el pacto que Dios hace con Abraham por la fe tiene una señal. Y esa señal es la circuncisión. Repito, es la señal del pacto, pero Dios le dio la promesa antes de darle la señal del pacto. No sé si me explico. Primero le dio la promesa y después le dijo, ahora la señal del pacto va a ser la circuncisión. Dice, para que él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Sí, no estamos circuncidados, pero
la promesa abarca también, y Abraham es padre de la fe de todos nosotros, aunque no estemos circuncidados. Y dice también, y padre de la circuncisión, para los que no solamente no son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora a los judíos también Abraham es padre. ¿Pero por qué? Sí, ellos están circuncidados, tienen la señal del pacto, pero tienen que seguir las pisadas ¿de qué? De la fe, ¿no? Tienen que seguir, vamos a ver cómo lo dice aquí, sino que también alguien que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, los judíos, ustedes pueden ser salvos también, pueden seguir circuncidando de todo lo que ustedes quieran, pero para ser salvos tienen que tener la fe en sus corazones que dejase salvo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, por la ley no lo hizo a él heredero del mundo, que esa fe podía abarcar o alcanzar a todo el mundo, sino simplemente Abraham viene siendo padre de la fe y heredero del mundo por la justicia que trae la fe. Entonces, hermanos, dice la palabra, porque es decir, simplemente la justicia por la fe es la que nos justifica delante del Señor. Vamos a ver ahí, Gálatas, capítulo 3. Algún hermano me lea los versículos del 23 hasta el 29. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Vamos con la hermana Anabel. Gracias. Gálatas 3. ¿Y qué versículos? Perdone, pastor. 29. 3, 29. Del 23 al 29. Oh, del 23 al 29. Muy bien, pastor. Del 23 al 19 dice. Pero antes que... Del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos los dos hijos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Gracias. Okay. Amén. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios que antiguamente estábamos confinados a la ley, ¿no? Ahora, dice que la ley era un ayo. ¿Qué es un ayo? Pero en este caso se está refiriendo como a una nodriza. ¿Quién es? ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Y lo explica después en la parte de la carta. Ahora, hay un niño de 5 años que es el heredero de una herencia y el heredero de un trono. Pero él tiene 5 años. Él no tiene uso de razón. Entonces se le pone una nodriza que lo vaya guiando, que lo vaya cuidando, que lo vaya educando, que lo vaya esto, que lo vaya lo otro, hasta que él sea mayor de edad
y él pueda heredar todo lo que es de él. ¿No? Eso mismo es lo que dice la Biblia, que hacía la función la ley. La ley le ponía freno al desorden, le ponía freno al pecado, esperando que llegara el heredero, ¿no? Esperando que llegara el cumplimiento de la promesa. Por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesito una nodriza. Estoy en Cristo, que es donde era el objetivo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Desde que yo deposito mi fe en Cristo Jesús, yo, dice la palabra, que soy hijo de Dios. ¿Qué dice Juan 1:12? Algunos quizás se lo sepan de memoria. ¿Qué dice? Bueno, leanlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Sí. Ahora todo el mundo sabe. No le digo porque es un versículo bastante conocido, pero bueno, nosotros no somos computadores. Entonces, pero bueno, cuando yo le dije que dice es para que lo leyeran, ¿no? Pero pensé que alguien podía decir, no, espérate, esto dice esto, ¿no? Entonces, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, fíjate, a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, les dio autoridad. Esa palabra tiene un concepto bien profundo, de ser hechos hijos de Dios. A veces hay un concepto, a veces hay un concepto entre la gente, sobre todo del mundo, ¿no? Dice, no, todos somos hijos de Dios. No. Yo sé en el sentido que lo quieren decir. Yo sé en el sentido que lo quieren decir. Todos somos criaturas de Dios. Ahora, hijos de Dios, solamente los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Por quién? Por la fe en Jesucristo. Y esto es uno de los conceptos que nos diferencia inclusive de otras religiones. Por la fe en Jesucristo. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera. Usted puede hacer todas las obras que usted quiera, que con eso usted no va al cielo. Porque ninguna obra nos justifica delante de Dios. No hay nada que pueda hacer que nosotros podamos decir que hasta cierto punto podemos estar hasta ofendiendo a Dios, diciendo, mira, yo puedo ayudar con la salvación. ¿Por qué podemos estar ofendiendo a Dios? Porque mira, tu muerte no fue suficiente, yo tuve que ayudar haciendo una serie de obras. No, eso no es posible. Simplemente somos salvos y lo único que nos puede hacer salvos es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La fe verdadera, la fe que transforma, la fe que está diciendo Juan 1:12 que le recibieron, porque también la palabra dice que hay gente, lo dice así, porque a veces también, y esto también, hermano, para en un momento determinado nosotros poder saber cómo interactuar con una persona, inclusive le podamos dar el plan de salvación, esto y lo otro. Hay veces que te dicen las personas, yo hago buenas obras, yo voy al cielo, yo por mis obras, no, estás descalificado. Por tus obras no vas a ir al cielo. Pero a veces te encuentras otras personas que te dicen, yo tengo fe en Dios. No, ¿quién te dijo a ti? Yo tengo fe en Dios. Pero
entonces tú te das cuenta que esa persona no tiene frutos de convertido. Y que dicen también las escrituras, tú tienes fe, tú crees, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, a veces he tenido que encontrarme con personas así. No. No es el hecho de que tú digas que tienes fe por decir que tienes fe. No. Sencillamente, creo en un Dios porque creo en un Dios y me lo han enseñado en la cultura. Y no solamente me lo han enseñado en la cultura, sino que en este país es peligroso. En este país es peligroso porque muchas veces el evangelio en este país es un fenómeno cultural. Y es muy normal que las personas lleguen y asistan los domingos a la iglesia. Sin embargo, tú ves este país patas arriba. Tú ves este país que se toman decisiones y se toman leyes patas arriba. Contrario totalmente a Dios. Y hoy en día se dictan leyes, inclusive a altas esferas, que por cuánto del mundo se iba a permitir eso en los años 70. Usted compara los años que estamos viviendo ahora con el cristianismo de los años 70 y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hubo un cantante famoso, no me gusta mencionar nombres aquí, aunque todo el mundo lo sabe, que se comparó con Jesucristo y con toda la fama que tenía a nivel mundial, le cogían, ahí están los videos, cogían los discos y se los pisoteaban en el piso, se los reventaban en el piso. No se lo toleraron. No se lo toleraron. Y sencillamente resulta ser que hoy cualquiera dice el disparate más grande del mundo. Y es aplaudido y entra dentro del relativismo y entra dentro de eso. Entonces, estamos hoy en unos tiempos donde no me digas simplemente que crees, demuéstralo con tu testimonio, demuéstralo con tu vida, demuéstralo siendo luz, demuéstralo siendo sal. Eso no quiere decir que tú seas perfecto, pero entonces estamos llegando a los tiempos donde tenemos que hablar a la gente que tú eres salvo por fe. Ahora, esa fe te hace hijo de Dios porque lo has recibido, porque sencillamente has creído verdaderamente en Él y porque has nacido de nuevo. Y entonces, yo no voy a volver a entrar en la misma comparación porque creo que puse al principio un diagrama aquí que lo vamos a ver más adelante ahí en Romanos, de cómo a veces creemos con el intelecto, pero no creemos con el corazón. Y entonces no hacemos nada con eso. No hacemos nada con eso, porque si verdaderamente Jesucristo no entra y transforma mi vida, tú puedes ser la persona más, inclusive la persona más erudito. Y yo creo que yo puse ejemplo de personas que yo había conocido, y con esto no estoy hablando de mi país, con varios doctorados. Y quiero decirles una cosa, hermano, decían una cosa tan liberal. Les puse el ejemplo inclusive de una rectora de un seminario serio, de una denominación seria, cómo destrozó la Biblia con un liberalismo tremendo, y tenía no sé cuántos doctorados en teología, y era la rectora era la directora de 3 seminarios, uno que había allí. Y aquello fue un escándalo, porque esa mujer dijo todo lo contrario a lo que dice Dios. Entonces, hermano, yo no juzgo la salvación de nadie, pero habrá nacido de nuevo.
puede decir que cree en Dios, puede decir que tiene todos los conocimientos, puede haber estudiado teología como cualquier estudio, ingeniería o medicina, cualquier carrera universitaria, pero habrá nacido de nuevo. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo que compunge de pecado? ¿Dónde está eso? Que siempre hay un freno, que el Espíritu Santo te lleva a glorificar a Dios y te lleva a obedecer y a sumergirte en su palabra. Entonces, ¿dónde está el liberalismo? Entonces, muchas veces hay mucho intelecto. Entonces, creo que les dije también, porque los otros días estaba hablando de eso con mi papá. En una iglesia que nosotros estuvimos, habían jóvenes que iban a los campamentos de jóvenes, a competencias bíblicas, y ganaban premios, ganaban el primer lugar, venían, después se les felicitaba, se les abrazaba en la iglesia, ganaban el primer lugar porque eran los que más versículos de la Biblia se habían aprendido de memoria y podían memorizarlo. Sin embargo, tristemente y con un dolor tremendo, algunos de esos jóvenes hoy están perdidos en el mundo. No es un mes, ni un día, ni por años. Sin embargo, ganaban premios nacionales en competencias cristianas de conocer más la Biblia. Entonces no es el intelecto, hermano. Es la fe verdadera. Es la fe salvadora. Es la fe que llega al corazón. Es la fe que transforma el corazón. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque ¿quién podía conocer más Biblia que los judíos? ¿Quién podía conocer más Biblia que los escribas de la ley? ¿Quién podía conocer más Biblia que los fariseos, que los saduceos, que los intérpretes de la ley? ¿Pero qué le decía Jesucristo? Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera están adornados, pero por dentro apestan. Cuando yo era niño, todavía quedaba una guagua en Cuba que eran, yo creo que no, eso existe, yo creo todavía esa marca, ¿no? Eran Leyland, ¿no? Muy buen carro, pero imagínense, imagínate que los que había en Cuba, primero había una que decían los Royal Tigre, que le decían las de palo, porque parece que había una parte, yo era muy niño, pero yo me acuerdo que lo tenía en el paradero de Regla, que parece que había una parte que era de palo, la guagua esa, pero entonces entraron otra que le decían el Oli 2 y el Oli 3, lo cual el Oli quiere decir los Juegos Olímpicos hubo en Londres, no sé en qué año fue, fíjate, esa guagua era vieja, pero eran tan buenas que funcionaban. Y entonces a veces la chapistería ya estaba mala, y esto y lo otro, y lo llevaban a un lugar que nosotros le llamábamos la reconstructora, ¿no? Si era para motores, lo llevaban a un lugar que le decían Naranjito, ahí reparaban el motor, que eso se llama, con las pocas piezas que iban quedando de esos carros, porque no tenían acceso. Pero había veces que chocaban, o había veces que la mandaban a la reconstructora. Y entonces cuando la mandaban a la reconstructora, salían nuevecitas, pintaditas y de todo, muchachos, y salía esa guagua, usted corría la ruta, y usted iba para pasear, o iba para el trabajo, para donde usted quiera. Y en la primera o en la segunda parada, la guagua hacía ¡pam! Y se rompía. Romperse una guagua, bueno, de momento venía otra en 4 o 5 minutos, pero que ellos se hace complicado. Y la gente empezaba a hablar horrores. Y yo nunca se me olvida una de las cosas que decían: ¡eso es una vieja con colorete! Entonces, y la gente, sí, eso es mismo, es una vieja con colorete, que eso se cuánto. ¿Por qué razón? Porque estaba muy vista por fuera, pero el motor no servía, ya no había. Ya no había las piezas de repuesto, ya los motores ya no daban más, bueno, y en un momento eso era de Dios, que había una que decían que era de pago. Entonces, pero dieron un gran servicio. Entonces, hermano, a veces pasa así con los cristianos.
El motor, por afuera somos una cosa, pero por dentro apestamos, que eso es lo que significa un sepulcro blanqueado. ¿Entiendes? Por dentro, sencillamente, el motor está mal, aunque por fuera aparezcamos adornaditos y todo. Cristo, lo primero que viene es a transformar el corazón más que la apariencia, ¿no? Y entonces, una vez que transforma el corazón, entonces nosotros vemos la transformación paulatinamente en nosotros. El cambio lo vamos a ver paulatinamente en nosotros. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Me quedé pensando así, porque este es el versículo, y aunque se lo voy a explicar para que sepan, ¿no? Este es el versículo que usan algunos en escatología para decir que ya no hay un pacto con Israel. Es decir, que no hay promesas que se tienen que cumplir en Israel, sino que este versículo y otro versículo que dice Pablo, donde dice que rompió el muro de separación que había, entonces, como ya todos somos uno, todas las promesas que supuestamente, yo no lo creo así, pero bueno, todas las promesas que supuestamente tienen que cumplirse en Israel, ya se cumplen automáticamente en la iglesia, que es el Israel espiritual, y se acabó. Hay partes y hay partes, hay cosas y hay cosas. Yo sí creo, y aquí me estoy definiendo, y que no le guste en las redes sociales, no sé, pero yo sí creo que todavía hay promesas que tienen que cumplirse en Israel y que Dios todavía tiene un plan con Israel. Los que piensan así ven a Israel como si fuera Francia, como si fuera Haití, como si fuera Groenlandia, no sé, como si fuera Argentina o como si fuera el Congo. No, yo creo que Israel es Israel y que Dios tiene un plan claro. Hay textos y textos para un lado y para el otro, y yo no entro en ese tipo de contienda, simplemente les estoy diciendo que este es uno de los textos en los cuales algunos quieren apoyarse para eso. Pero lo cierto es que en el contexto de lo que está diciendo Pablo en Romanos, ya no es judío ni griego. Sí, ya no hay una separación para la salvación. Simplemente la salvación está al alcance de los dos de la misma manera. ¿Por quién? Por la fe en Jesucristo. Y también para el esclavo y para el libre, en aquel momento todavía existía la esclavitud, y también para el varón y para la mujer. No hay excepción de personas. Una mujer tiene fe y es tan zapa como lo puede ser un hombre, aunque en aquella sociedad la mujer está por debajo, mirándolo desde ese punto de vista. Dice, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, dice que pertenecemos al linaje de Abraham por la fe. Entonces, hermanos, volviendo a Romanos, dice la palabra del Señor, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Volvamos a Gálatas 3. Algún hermano que me lea los versículos 17 y 18. ¿Alguien quiere leer? Vamos con la hermana Beatriz. Ya, Gálatas 3, 17, 16 y 17. 17 y 18. Ya. Gálatas 3 del 17 al 18 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Todo esto es la misma confirmación, ¿no? Y ahora, fíjese que dice que hay un pacto ratificado por Dios en Cristo. Y ese pacto que está ratificado con Dios en Cristo, la ley, que vino 430 años después, más. Es decir, desde que Abraham recibió la promesa de la fe y el pacto de la fe, pasaron 430 años, 4 siglos y tanto para que se pusiera la ley. Y ya hablamos de la función de la ley, que era un ayo, que todo lo otro, hasta para frenar las cosas y esto y lo otro. Entonces, eso no va a abrogar la promesa. Ya la promesa estaba dada, ya la promesa estaba establecida, ya la promesa estaba pactada. Por tanto, la ley no iba a quitar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, somos herederos por la promesa, no por la ley, porque la ley vino después de haberse dado la promesa, porque la promesa es primero. Pues dice en Romanos, obvia Romanos, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vamos a Gálatas de nuevo, Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. Algún hermano que me lo lea. Estoy acudiendo a Gálatas porque Gálatas está más o menos, le dije los otros días, en la misma problemática, pero muchas veces el apóstol Pablo como que lo explica también aquí, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. Mire. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para un momentico ahí, no se vaya ahí. Dice la palabra que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué está escrito? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué dice Santiago? Si tú infringes un solo mandamiento, ya incumpliste toda la ley. Ahora, si quieren ver eso que ella está leyendo, búsquenlo ahí en Deuteronomio 27, 26 y no se vaya ahí, hermano, para que continúe leyendo. Un hermano que busque Deuteronomio 27, 26 para ver qué nos dice con respecto a ese mismo versículo que es el cumplimiento que ella está leyendo. ¿27, 26? ¿No? ¿Alguien quiere leer? Dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, es maldito si tú no cumples la ley. Y ante de todo esto, desde los versículos 15, el versículo 15 viene hablando de maldiciones y maldiciones y maldiciones por infringir la ley. Y entonces, ahora, ella lo que acaba de leer es esto: maldito todo aquel que no permanece. Lo acaba de decir cuando se acaba el Deuteronomio, es la repetición de la ley, ¿no? La confirmación. Y ahora dice así que todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, sí, hermano. Sí, hermano. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Es decir, hermanos, estamos viendo muy claro aquí lo que está diciendo también el apóstol Pablo. Dice, por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo mismo que ya vimos, que habíamos visto en Romanos. Y acuérdense que les dije que este fue el texto, él fue de Romanos en realidad, Romanos 1:16, ¿no? 17. Este fue el texto que transformó a Martín Lutero. Este fue el texto donde Martín Lutero se dio cuenta que ya no tenía que vivir en penitencia, ni lacerarse, ni nada. Simplemente lo único que lo justificaba delante de Dios era la fe. Dice, y la ley no es de fe, es contrario, la ley no es de fe, sino que dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Sí, la ley es de obrar, de cumplir, de hacer, de poderte justificar porque llegaste a una meta o cumpliste con algo. Pero la maravilla de la fe y de la gracia es que una vez que nosotros tenemos la fe en Jesucristo, nosotros no podemos cumplir nada, porque nadie pudo cumplir la ley. No hubo un solo hombre que pudiera cumplir la ley. Si hubiera habido un solo hombre que hubiera podido cumplir la ley, el más justo que hubiera pisado la tierra, porque más vino Cristo, no hacía falta que Cristo hubiera venido. Pero como no hubo un solo hombre que pudiera cumplir la ley, tuvo que venir Cristo a cumplir la ley y a dar la gracia. Y entonces a decir, sencillamente, si tú tienes fe en mí, tú no vas a cumplir nada, pero yo voy a cumplir por ti. Y yo te justifico, aunque tú no lo hayas, la hayas cumplido. Dice, hoy yo hablaba con una persona, precisamente algo parecido. Yo hablaba con una persona precisamente algo parecido, porque me había dicho, quizás cometí un error en una decisión, no era nada de pecado, nada. Quizás cometí un error en una decisión. Si yo hubiera actuado bien, entonces yo podría decir, Señor, yo hice todas las cosas bien, ahora todo depende de ti. Pero como a lo mejor me equivoqué, ahora no puedo contar con Dios. Te equivocaste, ahora sí te equivocaste. Ahora sí te equivocaste. Porque entonces estás diciendo que con Dios hay un intercambio. Y entonces, no, la gracia en realidad se muestra que cuando nosotros no podemos actuar bien y no hacemos las cosas bien, porque no hay uno que lo pueda hacer bien, todos nosotros pecamos todos los días y hasta con el pensamiento. Entonces es la maravilla de la gracia que cuando yo no lo puedo hacer bien, Él se glorifica de una manera y dice, mira, yo no voy a pagar conforme a como tú has actuado, sino que yo voy a pagar conforme a mi amor, conforme a mi misericordia, conforme a mi bondad, conforme a la gracia. Y ahí nos da de su bondad, de su misericordia y de su favor para nosotros poder ser bendecidos. Ahí es cuando nosotros no sumamos nada, porque Él nos los ha dado todo. Y eso no quiere decir, porque todo esto es un problema que no vaya a hacer que el enemigo use esto para malinterpretar la cosa. Esto no quiere decir que entonces yo lo que no tengo que orar, no tengo que leer la Biblia, no tengo que venir a la iglesia, lo que tengo que irme a pecar, porque sencillamente la gracia va a sobreabundar. No. Al contrario, la gracia te lleva a depender más de Dios. La gracia lo que te lleva es a vivir más en comunión con Dios, a vivir más agradecido con Dios, porque es tanto lo que tú has visto que la gracia ha producido en ti, que el resultado de esa gracia es que tú lo que quieres es vivir más en comunión con Él. Ese es el que verdaderamente es salvo por la fe y ha comprendido la gracia. El que quiere usar la gracia para el libertinaje, ese no conoce a Dios. Ese no conoce a Dios de ninguna manera. Entonces muchas veces pensamos, si yo he hecho esto y esto y esto y esto, me va a salir las cosas bien. Y no quiero decirle que no.
y traten de siempre crecer en santidad y tratemos siempre de hacer las cosas y apegarnos más y ser más a semejanza de Cristo. Tratemos cada día más de crecer más espiritualmente. Yo creo, pero entonces también cometemos el error de pensar, hoy yo no tomé una decisión buena, o yo no hice esto, o yo me equivoqué. Lo que me viene es todo malo, juicio. No, al contrario. Para eso fue el sacrificio de Jesucristo, para justificarme, porque sabe que yo me iba a equivocar. Porque sabe que sencillamente yo iba, él sabía quién era yo. Cuando yo empecé en el lío del ministerio, de la predicación y todo eso, yo estaba equivocado. Bueno, yo no es que esté al 100%, yo he leído, es la misericordia de Dios. Pero a mí me invitaban a predicar en una iglesia. Y yo decía, me invitaban a predicar en una iglesia, tengo que tirarme en oración, tengo que apartarme del mundo y tengo que... Y ahí no... ¿Y por qué le digo que estaba equivocado? Porque un día Dios me mostró, entonces tú me buscas cuando tú necesitas predicar. Entonces tú te cierras conmigo cuando tú te ves en apuro y porque tú quieres que yo te revele el mensaje, porque tú quieres que yo te use, porque tú quieres que tú esto, porque tú lo otro. Y cuando no es lo mismo. Entonces yo comprendí que me invitaran a predicar, que tuviera que predicar el domingo, no tuviera que predicar, tuviera que pastorear, no tuviera que pastorear. Yo iba a buscar a Dios de la misma manera todos los días, no por un interés de que yo necesito de ti para que tú me uses, para que tú me ayudes. Yo tengo que buscarte porque te necesito, porque necesito tomar agua, porque necesito respirar, porque necesito comer. Entonces, ya no te estoy buscando por un interés, te estoy buscando por amor. Estoy buscando porque sencillamente tengo tanto agradecimiento en mi vida y tengo tanta necesidad de ti que si pudiera vivir las 24 horas de no salir de tu presencia sería lo mejor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Y entonces, hermanos, a veces nos equivocamos y queremos, Señor, intercambiar con Dios. Dice la palabra que una cosa tiene que ver con la otra. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Por la ley yo estaba maldito. ¿Por qué razón? Porque me decía esto y yo no lo podía cumplir. Fallaba y fallaba y fallaba. Entonces estaba maldito porque acabamos de leer ahí en Deuteronomio que el que no cumpliera todo eso estaba bajo maldición. Pero Cristo se hizo maldición por mí. Al morir colgado en un madero, la ley decía que el que colgado en un madero era maldito. Cristo se hizo maldición por mí al morir colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Ahora también recibimos la salvación, pero el Espíritu que él había prometido a nosotros, que un día habitaría en nosotros, como dijo ahí en Juan, el Espíritu que mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora tenemos la maravilla de que el Espíritu de Dios vive en mí y ese Espíritu de Dios es el que me lleva a mí a comprender las Escrituras, es el que me lleva a mí, el Espíritu de Dios es la tercera persona de Dios, es el que me lleva a mí a glorificar a Jesús, es el que me guía, es el que me ilumina, el que me llena de poder, el que me llena de su gracia, el Espíritu de Dios que Jesús dejó con nosotros, otro paracleto, es decir, otro consolador que estará con vosotros para siempre. Y habla ahí que nos recordará todas las cosas, que nos guiará toda la verdad y que hará todas las cosas conforme a su palabra. Vamos a terminar con ese texto, porque ya el tiempo me ha cerrado el paso, ¿no? Entonces, vamos a ver algún hermano
Que me lea, y con esto nos vamos. Juan 16, donde Jesús habla de eso. Juan 16. Hay un hermano que lea los versículos del 5 hasta el 15. Y ya, terminamos el estudio de hoy. ¿Alguien quiere leer? Juan 16. 5 al 15. La palabra del Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No, espérate. Juan 15. 16, Juan 16. de 5 al 15. Ok, perdón. Ok. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas cosas que ella leyó ahí que son importantísimas. Ahora, entre las cosas que podemos resumir, el Espíritu Santo es el único que puede convertir una vida, porque es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ninguna palabra humana, ninguna sabiduría humana puede transformar una vida. Yo no sé si le hice el cuento de Moody, que dicen que salía de una reunión y siempre también, como todo siervo de Dios, tenía unos detractores y pasaron por al lado de un poste y en el poste había un borracho cayéndose. Y uno de los detractores le dijo, mire Moody, ahí tiene uno de sus convertidos. Y él le dijo, efectivamente, ese es uno de mis convertidos, porque si se hubiera convertido al Espíritu Santo no estuviera así. ¿Entiendes? Es decir, Moody tenía una respuesta que a mí me fascinaba, ¿no? Pero lo que está diciendo es verdad. Se convirtió a mí, levantó la mano en una de mis campañas, pero con la misma levantó el pie. ¿Cuánta gente en las iglesias no levanta la mano dando testimonio y después levantan el pie? Pero si hubiera sido convertido al Espíritu Santo, no estuviera en el estado que le estaban. Y así él respondió a los detractores. El único que puede convencer a un pecador para que se arrepienta es el Espíritu Santo. Tú a veces lo quieres coger por juego, pero no, lo que hay que orar, buscar el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entre las demás cosas que dice que no le puede decir todo, pero que el Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad, no hablaría por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos haría saber las cosas que habrán de venir. Y una cosa muy importante, que lo glorificaría a Él, porque tomaría de Él y nos lo haría saber. El Espíritu Santo, cuando nos convertimos, nos sella y vive entre nosotros y es Dios con nosotros. Sencillamente, es tan Dios como el Hijo, es tan Dios como el Padre y sencillamente está llevando el ministerio ahora con la iglesia y está llevando la obra que Jesús ha trazado para nosotros como iglesia y Él nos está guiando a toda la verdad. Sin el Espíritu Santo estamos nulos, totalmente estamos perdidos. No sé, alguna duda, alguna pregunta, ya estoy 2 minutos pasado. ¿Una pregunta, comentario final? O a mí tiene algo para aportar, no sé. Si no, que pase aquí el pastor Aro. Vamos a... Hay una... No tiene ninguna. ¿Qué? No tiene ninguna. Ok.
deme uso.